Reveladas, 60 minutos de relatos escalofriantes y malditos de terror, oculto en Alaska. La noche envolvía Ciudad Juárez como una manta negra y pesada. Rosa, una madre soltera de 34 años, se adentraba en la oscuridad del hospital abandonado, un lugar que su propia gente decía que estaba maldito. La luz de su linterna temblaba, y cada crujido del suelo parecía gritar su nombre en un eco lejano y aterrador. El recuerdo de su esposo, perdido en un accidente trágico, la aplastaba con un dolor familiar. Pero aquí estaba, luchando por la normalidad en un mundo que ya no lo era. Mientras limpiaba las viejas y desgastadas salas del hospital, una sombra cruzó por su visión, provocando que su corazón se detuviera por un instante. Rosa cerró los ojos, convencida de que todo era un producto de su imaginación. Sin embargo, al abrirlos, una brisa fría recorrió su espalda, como si algo o alguien la estuviera observando. La tensión en el aire se volvió palpable, casi estrangulando su aliento. Entonces, su mirada se posó en un viejo diario polvoriento, escondido entre los escombros. Sintiendo una mezcla de curiosidad y terror, lo abrió. Las páginas estaban llenas de relatos escalofriantes sobre desapariciones en su barrio. Nombres conocidos danzaban ante sus ojos, nombres de vecinos en quienes siempre había confiado. Las palabras parecían cobrar vida, y con cada historia, la atmósfera se volvía aún más pesada. La respiración de Rosa se aceleró al leer cómo el dolor de la ausencia había destruido a tantas familias. Se sintió atrapada, como si los relatos estuvieran entrelazados con su propia historia de pérdida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Pero no hubo tiempo para más. Al caminar hacia la salida, Rosa sintió un murmullo. Su hijo, Mateo, a quien había protegido con desenfrenada devoción, empezó a comportarse de maneras extrañas. Sus ojos perdían el brillo, y en la noche susurros ocultos llamaban su nombre. Rosa tembló, sintiendo cómo el terror comenzaba a apoderarse de su hogar. Cuando trató de buscar ayuda, la indiferencia de los vecinos y la risa burlona de las autoridades le dejaron un sabor amargo. «No es nada, solo está estresada», decía la gente, pero nadie entendía. La noche de su cumpleaños, mientras celebraban con su abuela, un grito desgarrador rajó la atmósfera. Rosa corrió hacia la ventana y en un instante su corazón se detuvo. Figuras sombrías se recortaban en la oscuridad. Había algo en el aire que le decía que ya no podía confiar en nadie. Hubo un momento donde todo se tornó en silencio y el sonido de su propia respiración resonó como un eco aterrador. La realidad estaba desmoronándose a su alrededor y las historias del diario empezaban a cobrar vida, acercándose a ella como un destino ineludible. Con un temblor en la voz y el sudor frío rodando por su frente, Rosa se preparó para enfrentar lo que acechaba en las sombras. Las páginas del diario comenzaron a girar en su mente mientras Mateo seguía susurrando nombres que no reconocía. Atrapado entre dos mundos, tenía que decidir, luchar por la verdad y salvar a su hijo o rendirse ante el terror que acechaba tras cada esquina de su vida. Las sombras se acercaban cada vez más, y mientras un sudor frío le empapaba la frente, Rosa supo que el horror que había descubierto apenas comenzaba. Rosa se quedó paralizada, sintiendo cómo el terror se filtraba por cada poro de su piel.
La noche estaba viva con ecos y susurros que la rodeaban, arrastrando su mente hacia nuevos abismos de inquietud. Mateo, ahora casi un extraño, señalaba hacia la ventana, y su voz sonaba lejanas, como si viniera de otro lugar, otro tiempo. «Madre, ellos quieren hablar contigo», gritó con un tono escalofriante. Rosa se sintió helada. «¿Quién es, hijo? ¿De qué hablas?» Su voz tembló como una hoja al viento. Pero Mateo no respondió. Sus ojos ahora reflejaban un vacío que desgarraba su alma. Ella apretó los dientes, sintiendo el aire denso, como si el mundo alrededor de ella se volviera parte de una pesadilla. Desesperada, buscó la linterna, esperando que su luz desterrara a las sombras. Cuando encendió la lámpara, el haz iluminó el rostro de su hijo, el rostro que una vez amó con toda su vida, pero ahora era solo una máscara de angustia y miedo. «¡Ayúdame!», gritaba una voz que parecía surgir del aire mismo, la mezcla de su hijo y un eco de algo más, algo siniestro. Rosa, llevada por una mezcla de instinto maternal y pánico, corrió hacia Mateo, pero el pequeño retrocedió, llevándose las manos a los oídos, como si tratara de ahogar los gritos que resonaban en su mente. «¡No puedo! ¡No puedo escuchar más!», chilló mientras su cuerpo se sacudía con pequeños convulsos. Rosa entendió que no solo luchaban contra sus propios demonios, sino también contra algo que estaba más allá de su comprensión. «¿Qué quiere de nosotros? Contéstame», exigió, pero la pregunta flotaba en el aire sin respuesta. En un impulso, recogió el diario que había dejado caer al suelo, su corazón palpitando con el recuerdo de las historias que contenía. A medida que hojeaba las páginas amarillentas, el miedo se intensificó al descubrir un nombre familiar entre las historias de desapariciones. Su propia madre. Una angustia casi insoportable la atravesó al leer cómo la vida de su madre había terminado en el mismo hospital donde ahora se encontraba. «¿Por qué, madre? ¿Qué te pasó?», murmuró, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Mateo, aún con los ojos vacíos, de repente se giró y empezó a murmurar: «Ellas están aquí, madre. Vienen por ti». Rosa sintió que la habitación se llenaba de una presencia aplastante, como si la misma oscuridad estuviera intentando ahogarles. Las paredes parecían acercarse y los gritos se transformaron en susurros inquietantes, creando un coro aterrador. Con cada palabra de su hijo, algo en Rosa se encendió. «No, no me llevarán a mí también», pensó, apretando el diario contra su pecho. Tenía que actuar, pero ¿cómo? La única salida era a la oscuridad, hacia donde esas sombras se movían, donde las historias de dolor y pérdida se entrelazaban con su vida. Decidida, con una mezcla de miedo y valentía, llevó a Mateo a la sala de emergencias del hospital, el último lugar donde había visto a su madre con vida. Cada paso que daban resonaba en el silencio, y las sombras parecían seguirles, amenazando con tragarlas en su oscuridad. Pero algo se movió entre las sombras, una figura oscura que se deslizó en el rincón de su visión. «No, no puede ser, déjanos en paz», gritó Rosa, mientras la figura giraba, revelando un rostro que la hizo caer de rodillas. Era alguien que conocía. «Tu madre no descansará hasta que la verdad sea revelada», susurró la figura, y el frío recorrió la espina de Rosa con un terror inusitado. La puerta se cerró tras ellas y el tiempo se detuvo en un instante que se sentía como una condena. Ahora, la verdad detrás de las desapariciones no solo era una historia, era un destino. ¿Podría Rosa enfrentarse a la espantosa revelación que la unía con las sombras tramadas en su vida? ¿Tendría la fortaleza para desenterrar lo que había estado escondido desde hacía tanto tiempo? El eco del pasado resonaba a su alrededor, mientras la oscuridad se abalanzaba. La madre que había perdido, los secretos ocultos, todo comenzaba a converger en un solo punto. La verdad nunca es fácil de enfrentar,
Y en ese momento crucial, Rosa entendió que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Rosa se levantó del suelo, las rodillas aún temblorosas, y sus ojos se fijaron en la figura que se materializaba frente a ella. Era una sombra de su madre, pero las facciones eran distorsionadas, llenas de dolor y rencor. El aire se volvió espeso, y un frío intenso la envolvió como una serpiente que se apretaba cada vez más a su alrededor. ¿Qué verdad debe ser revelada?, preguntó Rosa, sintiendo que su voz se fragmentaba bajo la presión de una angustia insoportable. La figura asintió lentamente, su mirada perforando la oscuridad con una intensidad que hizo que Rosa contrajera los músculos. Las almas que has perdido sostienen los hilos de esta historia. Tu madre, tú y Mateo están entrelazadas, pero solo tú puedes romper el ciclo, susurró, con un eco que resonó dentro de la mente de Rosa, haciéndola tambalear. Mateo, perdido en su propio mundo de terror, se encogía bajo la masa de sombras que lo rodeaba. Los ojos de Rosa se desviaron hacia él y vio la angustia en su rostro. «No, hijo», gritó, extendiendo la mano hacia él, pero un gris oscuro de humo comenzó a envolverse a su alrededor, como si algo lo reclamara. «No dejes que te atrapen». La figura se acercó, y el aire se volvió más helado. La verdad está en los lugares donde el dolor ha sido olvidado. Allí encontrarás la clave para liberarnos de esta cadena. Su voz era un lamento lejano, el tipo de voz que se escucha en los sueños, justo antes de despertar con un sobresalto. Sin pensarlo más, Rosa tomó la mano de Mateo, arrastrándolo hacia el pasillo desolado del hospital. «Vamos, hijo, debemos encontrar lo que se esconde en este lugar», murmuró, sintiendo que un impulso desconocido guiaba sus pasos. Pero las luces titilaban, y el eco de sus pasos se mezclaba con susurros, y cada rincón parecía esconder un secreto antiguo. Con cada paso que daban, recuerdos y visiones empezaron a chocar contra su mente. Vislumbres del pasado, de su madre en ese mismo hospital, de las risas que alguna vez compartieron, pero también de otro tiempo, de sombras que habían devorado la esperanza. «Madre, ¿por qué?», susurró Rosa entre dientes, su corazón latiendo desbocado. Las sombras en las paredes comenzaron a tomar forma, y siluetas de aquellos que habían desaparecido en ese mismo lugar se manifestaron en cada esquina. «¡Rosa!», dijeron en coro, «¡ven con nosotros! ¡Ven a descubrir lo que escondieron!». Mateo, aterrorizado, comenzó a apartarse. «No quiero escuchar más, madre. ¿Por qué están dejando que esto pase?». «Lo haré por ti, por tu madre», gritó Rosa con determinación, mientras las figuras comenzaron a acercarse, buscando alimentarse de su miedo. Cada paso se volvió más pesado, el aire se llenó de un peligro palpable, como si cada sombra compitiera por devorarles. De repente, Rosa se detuvo frente a una puerta desvencijada, adornada con marcas que parecían huellas de manos. Un escalofrío recorrió su columna cuando comenzó a recordar una advertencia de su madre. «No entres ahí». «Déjame hacerlo», dijo Mateo, haciendo una pausa en su lucha interna. Sus ojos comenzaban a brillar con una luz que no era de este mundo. «No, eso no, no te acerques», exclamó Rosa, pero era demasiado tarde. Mateo giró el pomo y la puerta se abrió, dejando escapar un viento gélido que traía ecos de risas y llantos. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia el umbral, como si su propio dolor los llamara. Rosa, sintiendo que el tiempo se escurre y que el horror se desata, sintió una mezcla de temor y desesperación. Desde las entrañas de la oscuridad, una voz resonó. «Diles la verdad, Rosa, o perderás a tu hijo». Con el corazón en la garganta, Rosa comprendió que estaba a punto de enfrentar no solo a las sombras, sino a sus propios miedos y secretos enterrados. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad que podría liberarlos, o se convertirían en parte de las leyendas que atormentaban aquel hospital? El destino del tiempo se definía en ese instante.
Con un escalofrío, Rosa dio un paso hacia adelante y la puerta se cerró detrás de ellos. El eco de lo que vendría resonaba con una claridad aterradora. Las sombras estaban ansiosas y la verdad apenas comenzaba a revelarse. El aire se tornó un silencio profundo, un vacío donde el pulso de Rosa parecía resonar con el eco de 1000 almas perdidas. Las sombras danzaban a su alrededor mientras ella intentaba reunir el coraje necesario para cruzar el umbral de esa puerta. Mateo la miraba. Su mirada era un espejo de desconcierto y miedo, una mezcla latente de curiosidad y terror. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó él, su voz temblando como un hilo que amenaza con romperse. «No lo sé», admitió Rosa sintiendo que la presión en su pecho aumentaba como una tormenta inminente. «Pero necesitamos saberlo. Por ti. Por ella». La mención de su madre era un recordatorio que caló profundamente, como si evocara un faro en medio de la oscuridad, algo que guiaría su camino. De pronto, un susurro escalofriante recorrió la habitación. Era un lamento tan intenso que parecía atravesar la piel, y las sombras comenzaron a contraerse hacia la puerta, formando figuras que parecían luchas personales desmembradas. «Rosa, ven a buscarme», resonaba una voz familiar en el aire. Mateo se aferró a su brazo. «No, madre, no la escuches». Algo dentro de Rosa se retorció al escuchar aquellas palabras. Era el eco de su madre, pero ¿era un llamado de auxilio o una trampa mortal? «Debo entrar», murmuró Rosa, como si se lo dijera a sí misma. Pasó una mano temblorosa por la vieja puerta y al contacto una energía poderosa la sacudió. Se abrió lentamente un chillido de protestas metálicas que resonó en la oscuridad. Al traspasar el umbral, un chillido frío llenó sus oídos. La habitación era un espacio olvidado, un depósito de recuerdos y secretos sepultados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías desgastadas, imágenes de sonrisas, risas, pero también de miradas vacías, como si los rostros intentaran decirles algo, advertirles de un oscuro destino. En una esquina de la sala, una cuna vacía vibraba de manera inquietante, como si aún cargara con la esencia de un niño que nunca había tenido la oportunidad de crecer. «¡Mira, madre!», dijo Mateo al instante, señalando hacia el fondo de la habitación. Una tenue luz brillaba en una caja polvorienta. El corazón de Rosa se detuvo un segundo. «¿Qué es eso?». No podía ignorar el llamado que emanaba de aquella luz, como una flecha que perforaba su alma y sus instintos más primitivos. Sin embargo, un instinto aterrador le gritaba que se alejara. Las sombras se hacían más densas a su alrededor, y las fotografías comenzaron a moverse. Las miradas de las personas representadas parecían clamar, advertir de lo que estaba por venir. «No dejes que te atrapen, Rosa», resonó la voz de su madre de repente, resonando en su mente. «La verdad puede devorar las almas como hojas en el viento». Antes de que pudiera asimilar las palabras, una presión fría empezó a expandirse por el aire. Las sombras cercanas parecían cobrar vida, acercándose a ellos con intenciones ominosas. La habitación comenzó a temblar, haciendo que la luz parpadeante se apegara a los bordes de la locura. Mateo, que parecía haber olvidado su miedo, comenzó a caminar hacia esa luz. Su voluntad ya no parecía ser la suya. «¡Mateo, no!», gritó Rosa, extendiendo su mano, buscando atraparlo antes de que cruzara una línea que nunca debería haberse cruzado. Pero él se detuvo en seco, girando su cabeza hacia ella con los ojos desorbitados. «Se están acercando, madre. No puedo quedarme aquí». Las sombras comenzaron a moverse más rápida, casi danzando en un frenesí aterrador. Susurra ecos de voces pasadas que suplicaban. Era como si el lugar en sí estuviera vivo, recordando y reclamando. «Vuelve aquí, hijo», apremió Rosa,
pero un abismo de dolor resonó entre ellos, una conexión que parecía desvanecerse. De repente, todo se volvió un caos, y las sombras se lanzaron sobre ellos. En esa fractura de tiempo, Rosa sintió la luz del interior de la caja atraerla, como una promesa de conocimiento, pero también de un peligro inimaginable. Una voz susurrante, apenas audible, emergió en medio del griterío. Revela la verdad, o el ciclo se repetirá por el resto de la eternidad. Rosa sintió como su corazón estallaba ante la encrucijada. ¿Iba a descubrir la verdad, aun sabiendo que podría perderlo todo? La decisión pesaba ante sus ojos, mientras las sombras danzaban ansiosas, y todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, sin remedio. Con la respiración entrecortada, se dio cuenta de que el tiempo se le escurría entre los dedos. La verdad se acercaba, y en el aire se sentía el crujido de una promesa siniestra. ¿Sería capaz de resistir la tentación de dejarse llevar por la luz? ¿O caería en la trampa que el destino le había tendido? El destino se acerca, resonó la voz fría en su mente, y el horror los rodeó. En un último susurro se sintió al borde de una revelación aterradora. Una sombra se alzó en la oscuridad, y Rosa comprendió que lo peor aún estaba por llegar. Ella debía elegir, y las consecuencias serían eternas. La luz de la caja parecía brillar con fuerza, una llama seductora que prometía respuestas. Rosa sentía como si su piel ardiera con la tentación de acercarse, de alcanzar el resplandor que emanaba. Pero detrás de esa luz había algo más, un vórtice oscuro que devoraba todo a su paso. Las sombras se arremolinaban como bestias al acecho, buscando una oportunidad para atacar. «¡Mateo!», gritó, su voz resonando en la habitación como un eco en un túnel, distorsionándose entre las sombras. Pero él estaba distante, con los ojos empañados en delirante deseo, como si hubiese olvidado la realidad que los rodeaba. Ella se movió hacia él, sus pasos pesados, arrastrados por el miedo. «No te acerques a la luz. Es la única salida», respondió él, su voz casi en un grito. Las sombras continuaban acercándose, y Rosa podía sentir su gélido aliento en su cuello, una presión palpable que hacía que le sudaran las manos. De repente, la cuna vacía comenzó a mecerse y un chillido agudo rasgó el silencio. Era el llanto de un niño perdido, reverberando a través de las paredes. El terror se apoderó de Rosa, recordándole algo, un recuerdo borroso que no podía desentrañar. «No hay bebés aquí», murmuró con desasosiego mientras se esforzaba por recordar. Las figuras en las fotografías comenzaron a distorsionarse, como si el tiempo se encogiera. Sus miradas aturdidas ahora se convertían en rostros aterrados, gritando en silencio. Rosa sintió que el aire se espesaba, como si el tiempo estuviese a punto de romperse por todas partes. «¡Mateo, regresa!», le gritó, el pánico ya invadiendo su voz. Con un movimiento súbito, las sombras danzantes se lanzaron hacia ella, envolviendo sus piernas. Se podía sentir el peso de miles de brazos helados que intentaban jalarla hacia el abismo. Rosa forcejeó, pero la presión se intensificaba. Su corazón acelerado palpitaba como si estuviera en un laberinto sin salida. «¡Mateo!», volvió a clamar, mientras la luz parecía pulsar con cada latido de su corazón. ¡Qué horror había desatado al abrir la puerta! Las palabras de su madre retumbaban en su mente, advirtiéndole de un destino terrible. Su cuerpo respondía por instinto. Se lanzó hacia la luz, pero una sombra casi tangible se le abalanzó, atrapándola en su abrazo frío. «No puedo». Mateo, aún en trance, extendió su mano hacia la luz. Rosa sintió un grito desgarrador brotar de su pecho. En un último esfuerzo, unió sus manos buscando romper la conexión con su hermano. «¡No! Mateo, está en juego más que tu vida». Justo en ese instante, la luz parpadeó violentamente, como un destello de advertencia.
Un chasquido ensordecedor vibró por la habitación, y las sombras retrocedieron un momento, expandiéndose como si temieran algo. Rosa sintió que su corazón latía por ambas vidas, atada a la propia sangre que ahora parecía desmoronarse. Pero era demasiado tarde. La luz emanó un rayo, iluminando la cuna que ahora estaba ante ellos, y desde el fondo algo salió disparado, buscando la oscuridad con furia. ¡Corre!, gritó ella, y se abrieron las puertas del horror. Las sombras se agitaron, ahora más densas y al borde de la locura, retorciéndose como serpientes en un frenesí. Rosa sintió que sus pies apenas tocaban el suelo. Su cuerpo se movía con adicción hacia la luz, ansiosa por averiguar qué había adentro, y al mismo tiempo quería escapar del abismo que se abría ante ella. Las voces se elevaron, haciéndose un caos, susurros eufóricos y lamentos desoladores mezclándose en un grito ensordecedor. —¿Qué es eso? —preguntó Mateo, aterrorizado, mientras la realidad empezaba a fracturarse a su alrededor. —No lo sé —respondió Rosa sintiendo el sudor frío recorrerla. Observó cómo lo que salía de la luz brillaba más intensamente, transformándose en una figura que parecía humana, pero a la vez no lo era. Cuando los ojos de la entidad se posaron en ella, la oscuridad pareció estremecerse. La voz proveniente de la figura era como el crujir de un antiguo libro abriéndose, susurrando verdades olvidadas que hacían eco en el alma. Por fin ha llegado la hora. Rosa sintió que una mordida helada le atravesaba el cuerpo, y justo antes de que pudiera comprender la gravedad de lo que se avecinaba, Mateo se lanzó hacia la luz, y el abismo se tragó sus gritos. Una risa lúgubre resonó en la habitación, llenando el aire de un terror palpable. La verdad se desvelaría, pero a un precio que podría destruirlos a ambos. —¿No hay retorno? —resonó esa voz fría como la noche. La arista de un nuevo horror estaba a punto de surgir, y Rosa comprendió que debía enfrentarse a un destino que nunca esperó. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, el tiempo se detuvo, y una nueva terrorífica elección apareció ante ella. —¿Estás lista para descubrir el precio de la verdad? Los ecos de esa risa lúgubre resonaban como un tambor en el cerebro de Rosa. Ahora, en esta habitación cargada de sombras, podía sentir el peso de su respiración, la presión de la oscuridad que parecía querer asfixiarla. ¿Hacia dónde se había ido Mateo? ¿Qué sacrificio había hecho al lanzarse hacia la luz? La figura emergente desde el resplandor había tomado forma, y no había nada humano en su expresión. Era una entidad de puro terror, sus facciones distorsionadas multiplicándose en cada sombra que la rodeaba. Rosa debía pensar rápido, su mente luchaba entre el pánico y el deseo de entender. —¿Qué quieres de nosotros? —preguntó con voz temblorosa, aunque en su interior el miedo la consumía. La criatura sonrió, una mueca torcida que parecía burla, y su voz retumbó como un trueno demoníaco. —Deseo lo que me pertenece. La sangre llama a la sangre. Mateo es mío ahora. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y los recuerdos comenzaron a aflorar. Su madre siempre había hablado de una sombra en su pasado familiar, una maldición que había acechado a su linaje durante generaciones. Ella no le había prestado atención entonces, pero ahora cada palabra caía como un hacha sobre su conciencia. —¡No! ¡No puedes llevártelo! ¡Es mi hermano! —gritó mientras las sombras a su alrededor parecían reírse, burlándose de su impotencia. Pero la criatura no se inmutó, solo la miraba. Sus ojos eran dos abismos sin fin. La oscuridad de la habitación parecía cobrar vida, pulsando como un corazón que latía en un ritmo que resonaba con el suyo. Con un arranque de valentía, Rosa recordó algo que su madre le había enseñado. La luz puede ahuyentar las sombras, pero solo si es pura. El amor puede romper las cadenas que atan almas. Fue entonces cuando sintió la calidez que había creído perdida.
Su amor por Mateo brillaba como una estrella en la inmensidad del miedo. «Mateo, escucha mi voz. Vuelve a mí. No dejes que te atrape», gritó, su voz temblorosa pero firme. La figura titubeó, como si la simple mención del nombre tuviera un efecto. Las sombras se agitaron furiosamente y el aire se espesó aún más. Rosa decidió que su única opción era entrar en la luz, acercarse a la mera esencia de lo que representaba, sin importar el riesgo. Con un paso decidido, cruzó la distancia, alcanzando la zona iluminada mientras el terror la rodeaba. «¡Mateo!», volvió a llamar. La luz respondía a sus gritos, un halo que parecía estar esperando su llegada. Sin embargo, las sombras también estaban listas para cazar. «¿Te atreves a entrar, Rosa?», la criatura susurró, su voz como un viento helado. «La verdad cuesta más de lo que piensas». Los ojos de Mateo relampaguearon en la oscuridad, entre los hilos de sombra que lo mantenían prisionero. Su expresión estaba llena de confusión, pero algo más profundo lo mantenía allí, en trance. Rosa podía ver su lucha interna, la batalla entre la luz y la oscuridad que se reflejaba en su rostro. «¡Vuelve! ¡No dejes que te tomen!». Su voz se convirtió en un grito desgarrador. La entidad se retorció, enojada ante el desafío. La habitación comenzó a vibrar, objetos cayendo de sus lugares, un remolino de poder amenazante girándoles alrededor. Rosa avanzó, cada paso más difícil que el anterior, pero el amor por su hermano le daba fuerzas. «Mateo, eres más fuerte que esto, recuerda». Y fue en ese momento cuando los ojos de Mateo se abrieron por completo. La luz se reflejó en su mirada. Sintió la conexión con su hermana, cada latido resonando con la misma energía. La figura oscura rugió, la risa se tornó en desesperación. «¡No! ¡No los dejaré partir!». Rosa entendió que estaba a punto de estallar en una lucha de poderes. Al mismo tiempo, el rostro de su hermano comenzó a distorsionarse. La lucha interna se manifestaba físicamente. «Rosa, no sé si puedo». Entonces la luz estalló al unísono, envolviéndolos, y el mundo parece haberse detenido una vez más, entre sombras y resplandores, donde un grito se alzaba. Pero allí, donde se suponía que debía haber claridad, solo había más oscuridad. ¿Lograrían liberarse? ¿O el horror consumiría sus almas para siempre? La oscuridad se apoderó de Rosa y Mateo, un abismo sin fin donde los ecos de sus gritos se convirtieron en un susurro distante. La luz que había intentado invocar se desvaneció, dejando en su lugar una neblina densa y helada que anclaba sus cuerpos en un aterrador estado de parálisis. Rosa sintió cómo el frío se arrastraba por su piel, como si la sombra la abrazara con garras invisibles. «Mateo», susurró, manteniendo el hilo de esperanza hecho voz. Pero el eco de su llamado parecía fundirse con la nada, ahogándose en esa caverna tétrica. «¿Dónde estás?», preguntó, temiendo que la respuesta nunca llegara. Mateo apareció ante sus ojos, aunque su figura era una sombra que titilaba, más ilusoria que real. «Rosa», dijo, sus labios temblorosos. La angustia en su voz hizo que el corazón de Rosa se encogiera. «No sé qué me está pasando». Las paredes de lo que parecía ser un templo de sombras pulsaban con una energía maligna. Rosa miró a su alrededor. Cada rincón exhibía un horror indescriptible, símbolos extraños grabados en la piedra, rostros distorsionados que parecían llorar y reír al mismo tiempo, y un aire pesado que parecía pesar sobre sus pechos, dificultando la respiración. «¡Debemos salir de aquí!», exclamó Rosa, tratando de no dejar que su pánico la dominara. La criatura, que aún se alzaba en la penumbra, ahora observaba con una sonrisa fría que enviaba un escalofrío por su espalda. «No pueden escapar», resonó, su voz como una cacofonía de lamentos. «Los lazos de sangre traen consigo un coste».
«No vamos a pagar nada», gritó Mateo, intentando romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Pero algo más profundo lo mantenía en su lugar. Rosa avanzó, decidido a liberarlo, cuando una rápida ráfaga de aire gélido le hizo tambalearse. Las sombras rodearon a Mateo, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad más densa. «Mateo, escúchame. Recuerda lo que te enseñé de pequeño, siempre hemos sido fuertes juntos». La luz de su amor era todo lo que Rosa poseía, y se agarra de ella con toda su fuerza. «Despierta». En un instante, los ojos de Mateo se tornaron de nuevo cálidos, y su rostro mostró un destello de reconocimiento. Pero la criatura no estaba dispuesta a rendirse. Con un movimiento rápido, alzó una mano, y el aire estalló en un rugido. Rosa sintió cómo la presión aumentaba, como si cada sombra tratara de cortar la conexión entre ellos. «Mateo, lucha. Recuerda la luz». La fuerza que emanaba de su voz parecía causar un efecto en el ambiente. Las sombras comenzaron a temblar, como si comprendieran que su menosprecio se estaba desvaneciendo. Pero entonces, un grito que no era de Rosa ni de Mateo, era un lamento antiguo, el eco de aquellos que habían caído antes que ellos. Las almas atrapadas gritaban, reclamando su lugar en la tierra, reclamando a Mateo, queriendo que regresara a la oscuridad. «Rosa, me están llamando, no puedo resistir». Desde el fondo de su ser, la voz de Mateo sonó desesperada. Imágenes de su infancia pasaron rápidamente por la mente de Rosa. Los juegos, las risas, los secretos compartidos, una vida juntos que ahora pendía de un hilo. «¡No, no te vayas!», gritó la desesperación en su voz, y mientras lo decía, comprendió que no solo luchaba por Mateo, sino por todos los momentos que les habían hecho familia. La criatura estalló en una prendida furia, sus sombras golpeando fuertemente, pero Rosa se mantuvo firme, los recuerdos iluminando su camino en la oscuridad. Sin embargo, en un destello de luz, una revelación surgió. «La sangre que llama a la sangre», murmuró la criatura. «Pero la luz no puede regresar a lo que le pertenece». La entidad estalló en risa, un sonido que resonó en lo más profundo de su ser, dejando claro que su lucha apenas comenzaba. «¿Veis? No hay salida, solo más sombras y más sombras». Rosa vio cómo el plan de escape que había ideado comenzaba a desmoronarse, y una oscura verdad se cernía sobre ellos. Sus corazones latieron desbocados, y un nuevo miedo comenzó a crecer en su pecho. «¿Qué significa eso?», preguntó Rosa, la duda inyectando veneno en sus pensamientos. Pero no obtuvo respuesta. La sombra avanzó, y Rosa comprendió que el verdadero sacrificio estaba a punto de revelarse, uno que la ataría mucho más a Mateo de lo que jamás imaginó. Mientras la oscuridad los consumía, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaban realmente listos para enfrentar el precio de su propia sangre? ¿O la oscuridad se llevaría lo que más amaban para siempre? Las sombras se arremolinaban alrededor de Rosa y Mateo, y el aire pululaba de un terror palpable, como si cada susurro en la oscuridad buscara desgarrar las fibras de su valentía. El eco de las risas distorsionadas se convirtió en un lamento ensordecedor, una melodía macabra que parecía invadir su mente. Rosa sentía que la locura asomaba peligrosamente. «¿Quiénes son?», preguntó Mateo con voz temblorosa, mirando alrededor, como si las respuestas estuvieran ocultas entre las sombras. «No lo sé, pero no permitiré que nos atrapen», respondió Rosa, aferrándose a la idea de que podía rescatar a su hermano. El frío se volvía más intenso, y la criatura parecía alimentarse de su miedo, desgajando su conexión a la luz, ahogando cada intento de resistencia. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, y de repente una grieta se abrió, revelando un abismo lleno de susurros. Las almas de aquellos que habían sido reclamados antes que ellos se deslizaban por la hendidura, sus rostros mostraban miradas vacías y suplicantes.
El horror se intensificó, y Rosa sintió que el estómago se le retorcía. «Mateo, no mires». «Rosa, no puedo». La lucha interna en su voz se hacía evidente. «¿Qué quieren de nosotros? Dime». La criatura se acercó un paso. Sus ojos centelleaban con una luz oscura. «Piden lo que es suyo. Vuestra sangre es el precio». Su voz resonó, rasgada y profunda, como si proveniera de 1000 gargantas. «La conexión que compartís no es únicamente amor, es un pacto siniestro». Mateo miró a Rosa con desesperación y dolor. «Rosa», pero una sombra oscura emergió detrás de él, buscando envolverlo nuevamente. Todo su odio y necesidad se encontraron en ese instante. Rosa comprendió al fin lo que era la oscuridad. La sangre lo unía a esos lamentos. «¡Mateo, lucha!», gritó ella, intentando romper el hechizo que lo atrapaba. El pulso crecía en su pecho. Sus manos temblaban al borde de la desesperación. Las imágenes del pasado regresaron a su mente como flashes. Su madre sonriendo, las noches de cuentos y los temores compartidos. La risa que solía llenar su hogar ahora se había desvanecido, reemplazada por este horror inexplicable. La sombra hacía eco de todas esas memorias, volvía a abrir viejas heridas. «¡Rosa!», clamó Mateo. Sus ojos comenzaban a llenarse de un terror incontrolable. «Si esto es lo que somos, quiero luchar, pero no puedo hacerlo solo. Estamos juntos». Ella tomó su mano con fuerza, el contacto ardía en su piel, un hilo de esperanza. «Debemos recordar quiénes somos, tu luz está conmigo». La criatura se burló, su risa reverberaba en el aire frío. «La luz se extinguirá, como todo lo que amáis. Este sitio devora la esperanza». Con cada palabra el suelo bajo ellos empezaba a colapsar, arrastrándolos hacia el oscuro vacío. Rosa sintió una gran presión sobre su pecho, como si la oscuridad intentara aplastarla. «Mateo, ¿estás listo para enfrentar lo que somos?». Pero antes de que la pregunta pudiera ser respondida, las sombras se alzaron y comenzaron a envolverlos, obligándolos a desviar la mirada de la grieta. La angustia de las almas perdidas resonaba en sus oídos, convirtiéndose en un coro que invitaba a la rendición. Las sombras ofrecen cariño eterno, pero el costo es la eternidad, susurró la criatura, acercándose aún más. Un estremecimiento surcó el cuerpo de Rosa. Su corazón latía al ritmo frenético de escuchar esas palabras. «¿Qué está diciendo?», murmuró. La idea de entregarse a la oscuridad apretaba su pecho. Rosa sintió que el cernido abismo pronto se abriría bajo sus pies. Un dolor agudo le desgarró el alma. El sacrificio, sí, se sentía inevitable, y una revelación oscura se cernía sobre ellos. «Mateo, ¿qué haremos?», se preguntó mientras el aire se tornaba en un grito colectivo y angustiante. Entonces, una decisión se perfiló en su mente, pero antes de que pudiera articularla, los ecos resonaron con una fuerza impresionante. La oscuridad se lo tragó todo, pero su voz aún sonaba clara en su corazón. «No, aún hay esperanza». Pero el tiempo se desvanecía, y el verdadero precio de su conexión se preparaba para revelarse. La pregunta se erguía como un velo sobre ellos. ¿Estaban dispuestos a perderse por completo, o encontrarían la forma de convertir la oscuridad en luz? El abismo se tragó sus gritos. Un silencio sepulcral cayó como un manto pesado, haciéndoles sentir que el aire no solo los rodeaba, sino que los oprimía. Rosa y Mateo estaban juntos, pero las sombras parecían tener un plan para separarlos. Cada presión que ejercía la oscuridad era un recordatorio escalofriante de lo que estaban a punto de perder. «Mateo», murmuró Rosa, sintiendo el frío recorrer su columna, «tienes que mantenerte conmigo». De repente, la grieta comenzó a cerrarse. Como un monstruo hambriento, las sombras querían devorarlos antes de que pudieran escapar.
Rosa sintió el miedo consumir su esencia, pero no podía dejar que eso la venciera. Tenía que ser más fuerte. «A la cuenta de 3, saltaremos juntos», gritó, su voz resonando con determinación. Mateo asintió, los ojos desorbitados mostrando brillos de miedo, pero también una chispa de fe. 1, 2, 3. Sin pensarlo saltaron hacia la grieta, sintiendo cómo la oscuridad los devoraba como un remolino sin fondo. En un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, y sintieron un vacío que parecía llevarlos hacia el infinito. Pero en lugar de caer en el abismo, una luz tenue brotó del centro de sus corazones, empujando las sombras a un lado. «¡Es tu luz, Mateo! ¡Nuestra luz!», gritó Rosa, notando cómo el canto de las almas se intensificaba, pero esta vez como un coro de advertencia. Las notas no eran entrañables, sino más bien desesperadas. La grieta los vomitó de regreso al suelo. Sus cuerpos golpearon el terreno helado. Ambos se levantaron, tambaleándose aturdidos. Por un momento, el horror parecía haberse disipado, pero en un parpadeo, la criatura regresó con más ferocidad. «¿Creísteis que podríais escapar?», resonó la voz. Las sombras se alzaron, formando un rostro grotesco con dientes afilados y ojos de un rojo penetrante. El aire se tornó pesado, el pánico era palpable. «No puedes tenernos», dijo Rosa, intentando utilizar la determinación infundida en su corazón. «No somos lo que ellos fueron». El rostro sombrío se encogió de risa, cruel y burlona. «Vuestras palabras son vacías. Sois prisioneros de esta oscuridad. Cada paso que dais os une más a mí». Mateo, asustado, tomó la mano de Rosa. «¿Qué hacemos?» «Nos liberaremos, Mateo. La sangre nunca fue el precio. La esperanza, eso es lo que quieren destruir». Rosa pensó con fuerza, recordando las historias antiguas que su madre solía contarles sobre la luz que siempre encuentra su camino, incluso en la más profunda oscuridad. «Debemos recordar quiénes somos». La criatura se abalanzó hacia ellos, mientras un grito desgarrador surgía de los mismos ecos del abismo. «¡No podéis luchar contra lo inevitable!». Sus garras parecían listas para apoderarse de su ser, pero justo en el último segundo, Rosa se adelantó. «No dejaremos que nos defines», gritó, cerrando los ojos y visualizando toda la luz que llevaban dentro. Justo entonces, un estallido de brillo dorado emergió de ellos, como un faro en la tormenta. Las sombras retrocedieron, chillando en una desesperación inusual. «¡No! ¡No puede ser!». La voz se tornó histérica, mientras la luz crecía abarcando todo su ser, iluminando el frío y desgastado lugar, dispersando la oscuridad. Pero en el estallido de ese poder, algo se sintió quebrar. Un retumbar resonó en el suelo y el eco de risas distorsionadas regresó en un crescendo doloroso. La grieta comenzaba a abrirse de nuevo, esta vez más grande y más amenazante. Entre la luz, el horror regresaba a reclamar lo que era suyo. Rosa y Mateo, pulsando con esperanza renovada, comprendieron que su lucha apenas comenzaba. «No podemos rendirnos, Rosa, debemos hacerlo de nuevo», insistió Mateo, buscando de nuevo su valor. «Ahora más que nunca estamos unidos», respondió ella, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza a su lado. Mientras la grieta se abría con ansias voraces, un último grito de la criatura resonó entre las sombras. «La oscuridad no se extinguirá tan fácilmente. Siempre buscará lo que es suyo». Y en un parpadeo, la luz se apagó, dejándolos nuevamente en la penumbra, sin saber si realmente podrían mantener su conexión o si la oscuridad finalmente los consumiría. ¿Qué esperanzas les quedaban en un mundo donde la sombra acechaba cada uno de sus pasos? La lucha por su propia esencia apenas había comenzado. La fría oscuridad parecía haber encontrado un nuevo aliado en el miedo que invadía el corazón de Rosa. Sin embargo, era hora de que la verdad saliera a la luz, y no podía dejar que el terror las sombras la arrebataran. Alzó la voz,
resonando fuerte en la caverna helada. No estamos aquí para ser víctimas, estamos aquí para luchar. La luz de su amor por Mateo brillaba en su interior, un faro que desafiaba las profundidades del horror. La entidad se retorció ante su desafío, gritando de frustración. No puedes luchar contra la oscuridad, la sangre siempre reclama lo que le pertenece. Siseó, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Con una determinación recién encontrada, Rosa tomó la mano de Mateo, sintiendo el calor de su conexión. No somos solo sangre, somos más que historias de dolor, somos esperanza, exclamó, llevando el brillo de su amor a un nuevo nivel. La luz comenzó a aumentar y las sombras se retiraron al menos por un momento. Las figuras que antes parecían fantasmas en la penumbra empezaron a desvanecerse, dejando a su paso un eco de susurros y lamentos apagados. «¿Ves? Pueden temer a nuestra luz, pero no a nuestros recuerdos», dijo Rosa, recordando las risas y los momentos felices compartidos en familia. Mateo hizo un esfuerzo por sacar recuerdos felices. «Recuerda las noches contando historias. ¿Es esta nuestra esperanza? Recordar quiénes somos», añadió, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar. La criatura a su alrededor se movía inquieta, incapaz de soportar la fuerza del amor entre ellos. «Lo que más temen es el amor que confiere vida, fuerza y luz», gritó Rosa, fortaleciendo su conexión con su hermano. En ese momento, todo lo que habían pasado se convirtió en una luz gloriosa que los unía, una luz que iluminaba el suelo agrietado. La criatura furiosa extendió las garras hacia ellos. «La oscuridad se apoderará de vosotros», aulló, pero Rosa y Mateo, con la fuerza de su relación, mantuvieron la luz a prueba. «Nunca seremos parte de tu oscuridad», gritaron al unísono, sintiendo cómo la energía vibraba en el aire. Con cada palabra pronunciada, la luz se volvió más brillante, rodeando sus cuerpos y expulsando a las sombras. Rosa vio cómo las figuras de almas perdidas empezaban a disiparse, encontrando paz en medio de la tormenta. La reflexión de sus propios miedos le sirvió para liberar a otros, y el eco de risas volvió a sonar, esta vez más alegre, como un canto de victoria. La criatura, al ver que perdía control, dio un último grito ensordecedor. «¡Nunca olvidarán las sombras!». Mientras su figura se deshacía en la luz, los recuerdos de aquellos que habían padecido comenzaron a resurgir, transformándose en destellos de esperanza que resonaban en el aire. Cuando la oscuridad finalmente se desvaneció, Rosa y Mateo se encontraron de pie en el centro de la habitación, rodeados de luz. Todo el temor, la angustia y el horror comenzaron a disiparse, dejando solo el eco de sus corazones latiendo en armonía. «Lo hicimos, Rosa», dijo Mateo, respirando hondo mientras miraba la luz que rodeaba sus cuerpos. «Sí, pero nunca debemos olvidar lo que hemos vivido», respondió ella, abrazándolo con fuerza. «Nuestras historias son nuestra fuerza, y ahora llevaremos nuestras luces con nosotros para que nunca más se apague». Con un brillo de esperanza y una conexión inquebrantable, abandonaron el que había sido su peor miedo. Mientras se alejaban, el eco de aquellos que habían sido liberados resonaba en sus corazones, como un recordatorio de que incluso en las más profundas sombras hay luz. Finalmente Rosa y Mateo atravesaron las puertas del hospital, dejando atrás el horror del pasado. El sol despuntaba en el horizonte, iluminando el camino mientras la nueva esperanza brotaba entre ellos. Todo había cambiado, y aunque las cicatrices nunca desaparecerían, habían encontrado la fortaleza para vivir, luchando por el amor. «Siempre seremos fuertes juntos», dijo Mateo sonriendo, mientras la luz del nuevo día brillaba en sus rostros. «Siempre», replicó Rosa mientras sonreía. Su historia no había terminado. Estaban listos para enfrentar cualquier adversidad juntos, con amor como su guía.
Y así, la oscuridad se desvaneció, y la luz de su amor iluminó un nuevo camino. Ahora acompáñanos en esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir recibiendo este contenido impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, lo que piensas que vendrá después. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Mostrar tu apoyo es crucial para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta historia.